Buenas. El asunto que voy a tratar hoy es la relación entre los libros y el compromiso personal, la relación entre el estudio y la acción transformadora. Yo periódicamente pues voy publicando libros con una significación, pero claro, mis libros no son simplemente un modo de ponerse delante de la verdad y adorarla. Aparte de que mis criterios sobre la verdad pues son unos criterios complejos que si yo empleo la expresión verdad pues no lo contienen del todo ni muchísimo menos. Ahora mismo pues he sacado recientemente 2 libros que van en relación, este sobre el comunal y este otro que se titula Derecho Consuetudinario y Democracia Directa. El del comunal es interesante porque explica la realidad de la sociedad comunal que ha sido decisiva en nuestra historia, que todavía tiene una cierta presencia en muchas zonas del país. Y esto está en relación, ya es un tratado de política, puesto que el derecho consuetudinario, es decir, las leyes consuetudinarias, todo hecho legislativo, sea consuetudinario, sea positivo o lo que sea, pues se refiere siempre al gobierno de la sociedad. Y luego está la expresión democracia directa en oposición a la actual democracia representativa, que es una farsa. La democracia representativa no es una democracia, es un régimen de dictadura, es una dictadura política del Estado y una dictadura económica de la gran empresa capitalista. Así pues, democracia directa es democracia a secas y la democracia representativa pues es tiranía, dictadura, opresión, tal como aparece en la Constitución de 1978, y a partir de aquí pues todos los que están en este marco, todos aquellos que quieren juguetear con hacer alguna reformita, buscar un camino, ya hemos visto en los últimos 6 o 7 años en que han acabado todos los buscadores de caminos, se han hecho millonarios o multimillonarios todos los que buscaban un camino, un Podemos, un tal, ¿no? Sí podíamos, sí no podemos hacernos ricos, es lo único que ha salido de ahí. Entonces este es un tratado pues de política que tiene muy en cuenta el derecho consuetudinario aquí y también los sistemas de autogobierno por asambleas, la democracia directa. La democracia a secas es un gobierno por asambleas sin instituciones estatales. Quien no diga esto no es un demócrata, es pues un liberal, por ejemplo. Y un liberal y un fascista pues se diferencian en poquito, ¿no? Hay detalles, las formalidades de los derechos y las libertades puramente nominales, y luego que haya partidos políticos plurales que son todos uno o un solo partido como hubo en los tiempos de Franco. Bueno, explicado esto, también tengo otros libros como Autoaniquilación. Este libro pues explica por qué la sociedad actual rebosa de contradicciones. Es un libro escrito en clave hegeliana. Ya sabéis que Hegel estudió las contradicciones. En su libro Ciencia de la Lógica, pues él estudia la lógica dialéctica, que era también la de Heráclito, que explica que como los opuestos que coexisten en el mismo ser están unidos y enfrentados, y esta lucha de los opuestos hace que todo lo existente derive hacia momentos de crisis y de descomposición en sí mismo, porque uno de los elementos de los opuestos, de la unidad de los opuestos, choca con el otro, surge la lucha, de la lucha salen explosiones, estallidos, y de ahí surge una realidad cualitativamente nueva. Esas explosiones y estos estallidos son las situaciones revolucionarias que se dan periódicamente en todas las sociedades, se quiera o no se quiera. Claro que una situación revolucionaria no significa necesariamente revolución, puede llegar la situación revolucionaria y luego disiparse, desaparecer sin que haya revolución. La revolución es lo que se desea hacer, pero si se apuesta por la revolución, hay revolución siempre y cuando previamente se haya constituido una situación revolucionaria. Bien, planteadas así las cosas, quiere decir que mi criterio de la verdad es mucho más, como he dicho antes, ponerla como un objeto de contemplación, según quería Platón, que luego no quería eso, pero bueno, él engañaba a la gente con esta cosita, porque él era un politiquillo y un politiquero de lo peor. Él se creía destinado a gobernar a Grecia y si se dejaba a toda la humanidad, ¿no? Porque él era el sabio, el filósofo.
Bueno, entonces, ¿la verdad es objeto de contemplación? Sí, pero también es la guía para nuestro obrar. Ya que estamos vivos, ya que estamos aquí, pues entonces tenemos que actuar, tenemos que movernos, tenemos que vivir. Y ese vivir lo tenemos que hacer a partir de nuestro conocimiento de la realidad, lo que antes decía. No es tan fácil saber cuándo se ha creado una situación objetivamente revolucionaria, no es nada fácil saber qué estrategia hay que seguir en situaciones así, mucho menos fácil es saber de qué manera, cuando la situación no es revolucionaria, actuar de una manera revolucionaria, pero eso nos lo dice el análisis de las condiciones y eso es la cuestión de la filosofía. La filosofía se dirige a la determinación de la verdad. La verdad orienta nuestras vidas en todos los sentidos, en el sentido privado, en el sentido grande, en el sentido pequeño. Pero al mismo tiempo la verdad se amplía y mejora y depura en la experiencia. La verdad no es un acto intelectual, como también decía Platón y sus seguidores, sino es un acto práctico. Es un acto práctico reflexionado. La reflexión sobre la práctica es lo que nos lleva a los elementos esenciales de la verdad. Ciertamente hay una parte de verdad, un tipo de verdad que no resulta de la experiencia. No voy a entrar esto ahora porque nos llevaría lejos, es una verdad que está ahí, digamos, pero esta verdad no experiencial es del todo insuficiente para el desenvolvimiento de nuestro obrar en todas las manifestaciones de dicho obrar en la vida. Así pues, necesitamos como cuerpo decisivo de la verdad experiencial. La verdad experiencial es también una verdad ateórica, porque las teorías son engaños para la mente y nos confunden. Todo sistema dogmático, todo ismo, nos lleva directamente al desastre, el desastre cognoscitivo y el desastre práctico. Pero aquí de nuevo vemos lo paradójico que es lo real y hasta qué punto llevaba razón Hegel, porque al mismo tiempo que las teoréticas son negativas, yo diría que son necesarias, porque nuestra percepción de la vida necesita una explicación total, y es ahí donde entran las religiones, los sistemas doctrinarios, los dogmatismos. Y yo creo que también hay que entrar a veces porque necesitamos como narraciones totalizantes, explicaciones holísticas, porque el todo es el lugar de existencia del ser humano y el todo necesita de lo total, de la narración, de la explicación total. Bueno, pues dejo a vuestro criterio este análisis de la contradicción positivo-negativo en el terreno del saber ateórico. Como el saber ateórico es al mismo tiempo negativo y al mismo tiempo necesario, por lo tanto positivo. Bien, nos podemos entretener un poco con otro día, pero otro día, ¿eh? Mi criterio sobre los libros que yo hago, sobre todo los dos últimos, el de la democracia directa, el del comunal. El comunal se regía desde las instituciones de democracia directa y por el derecho consuetudinario. Pero estos libros, que son en realidad, como veis, libritos pequeños, pues están muy unidos, son como capítulos de un mismo libro. Las preguntas que se plantean es leer solo para saber, leer solo para estar informados, leer por mera curiosidad. No, yo entiendo que hay que leer para saber, pero más que para saber, hay que buscar un compromiso, una implicación transformadora, sobre todo en unas condiciones tan tremendas como las actuales, en que vemos que en torno nuestro todo se está desmoronando. Eso no significa solo en el terreno económico, no, el economicismo, el ansia por el dinero, la idea del bienestar material hace que la mente actualmente, si oye que todo se está desmoronando, piensa que todo se está desmoronando económicamente, ¿no? Se está desmoronando la vida de las personas y se están desmoronando las personas en sí mismas. No solamente las personas que están cerca de nosotros, sino también nosotros y nosotras mismas. Nos estamos desmoronando porque el sistema actual es mera destructividad y entonces lo destruye todo, no solamente el medio ambiente, sino principalmente al ser humano y a la sociedad. Así que aunque leer para saber está bien, es muy insuficiente. Leer para estar informados está bien, es muy insuficiente. Y leer por curiosidad, bueno, la curiosidad puede ser morbosa o puede tener un cierto componente. Yo quiero que se lea para comprometerse con los contenidos. Es decir, que el proceso de lectura de mis libros originase
una partida, es decir, un punto de partida para que quienes los leen amplíen su compromiso y se planteen tareas de difusión de los contenidos, en lo que estén de acuerdo, en lo que les corresponda según su propia manera de entender las cosas y de explicarlas. Pero ese compromiso con mis libros es una parte fundamental de su comprensión, porque son libros hechos para la transformación. Para la verdad, sí, pero una verdad que transforma y orienta. Así pues, mis libros no pueden ser cabalmente comprendidos si no inducen a una acción transformadora, a un compromiso que puede ser de diversas maneras. Es decir, no creo que sea lo adecuado leer estos libros y quedarse quietos. Una vez que estos se han leído, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer, por ejemplo, explicar su contenido a alguien en una tertulia, en una reunión de amigos, incluso en una charla, buscar quizá algún artículo o quizá otro libro que se inspiren en ellos y que den más difusión a las cuestiones que yo aquí planteo. Si se está de acuerdo y se piensa que esto es una vía no solamente hacia la verdad, sino también a la recuperación del género humano en un momento dramático de historia de la humanidad, pues entonces hay que ir en esa dirección. Así pues, me gustaría que una vez hecha la lectura de los libros estos, pues se hiciera una segunda parte que fuera el asunto en qué creo yo que este libro está acertado y también en qué no lo está, y de qué manera puedo yo seguir avanzando en el compromiso, en la difusión, en el dar a conocer, porque daros cuenta que el compromiso, si lleva a la difusión y al dar a conocer, es llegar a más personas. Entonces estas personas pueden al mismo tiempo hacer esto multiplicadamente. Es decir, puede ser como una explosión que empieza por un punto y se va difundiendo, ¿no? Se va difundiendo y se va multiplicando la actividad cognoscitiva relacionada con estos libros. A partir de aquí podemos dar un paso más luego, que es en los momentos adecuados y en las condiciones adecuadas, pues hay que hacer una acción movilizadora, porque no hay movilización si no hay comprensión, pero tampoco si no hay asociación. Tenemos que comprender que estar unidos, estar asociativamente unidos, organizados, es una cuestión decisiva para transformar la sociedad actual y el individuo actual. El individuo no se transforma en la mera lectura, eso está muy claro, porque la mera lectura es solo la antesala, la preparación para la acción. Luego hay que tomar otras medidas y otras disposiciones del tipo que yo estoy haciendo. En el movimiento de la Revolución Integral queremos dar avances sustantivos porque pensamos que la situación nos favorece. La crisis de las estructuras políticas y económicas dominantes es bastante fuerte. El sistema se autodestruye, como dice mi libro se autoaniquila, y esto ha avanzado bastante en los últimos años, y ahí hay que añadir la acción consciente de las personas que creemos que una transformación revolucionaria es la adecuada. Transformación revolucionaria de la sociedad y transformación revolucionaria del individuo. Entonces queremos dar pasos también asociativos, que nadie se sienta solos, espacios asociativos que sean también de convivencia y de relación, incluso de supervivencia. Vienen malos tiempos, ya lo sabéis, pues por ejemplo es asombroso que en Inglaterra un debate actual, fijaros, la Inglaterra de la Revolución Industrial, de tantos avances tecnológicos, pues se piensa que va a haber cortes de luz este otoño, este invierno, la gente va a pasar mucho frío y bueno, pues va a haber escasez de alimentos en otros países, ¿verdad? Se nos dijo que esto ya nunca pasaría porque estamos en una sociedad perfecta, una sociedad maravillosa, donde habría abundancia para todos y tal, y ahora sin embargo, pues estamos como en la posguerra, cortes de luz, amenazas de que nos van a poner cartillas de racionamiento, salarios en declive y la inflación desbocada. Así pues hay que sobrevivir, y también el proyecto de la revolución integral quiere ser
un lugar para la acción, para el combate, para la lucha, para el conocimiento, pero también para la convivencia y para la supervivencia. Sobrevivir solo en las condiciones que paso a paso se están creando es difícil, no es mejor hacerlo colectivamente. Ya hace tiempo, hace 2 años así, que venimos hablando de esto, incluso nos hemos planteado hacer un manual de supervivencia, que serían los consejos apropiados y adecuados para sobrevivir a la catástrofe que el sistema, en su irracional, en su locura, en sus contradicciones y en su maldad, está creando por sí mismo. Entonces nosotros queremos crear una sociedad de la libertad política y de la libertad económica, pero no la libertad económica entendida según el liberalismo ni ninguna de estas variantes, puesto que nosotros queremos es crear una economía que llamaríamos del comunal actualizado a las condiciones del siglo XXI. Porque si el comunal ha funcionado 1500 años y ha funcionado muy bien económicamente, hasta que los liberales de las Cortes de Cádiz se lanzaron contra él cuchillo en mano y lo destrozaron, pues entonces ya tiene un rodaje, ¿verdad? Y sabemos cómo hacerlo. De ahí todo esto del derecho consuetudinario y demás cosas que cuento en mis libros, ¿no? Entonces, pues quiere decir que el conocimiento tiene que llegar a este compromiso, lo lógico, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista moral. Es inmoral quedarse quietos, es inmoral estar pasivos en las condiciones tan tremendas, tan delicadas, tan espinosas que se están constituyendo. Y mucho más en las que se van a constituir. Es decir, uno tiene que hacer una reflexión interior, retirarse al interior de sí mismo. Y entonces en el interior de sí mismo tiene que decir qué tengo que hacer, qué he de hacer. Voy a seguir pasivo, simplemente expectante, viendo vídeos, tragando libros, pero no me voy a comprometer. Esto no puede ser, esto no es moral. Os tenéis que comprometer. Y yo entiendo que en el marco de lo que es el proyecto ideario, programa y metas de la revolución integral, es donde podéis estar. Entre otras cosas también porque mira, lo que hay a nuestro alrededor cada día se está desmoronando más, ¿eh? No es que nosotros hagamos mucho para destruirlo, pero es que se está autodestruyendo. Y esos procesos de autodestrucción de las fuerzas políticas, las instituciones, todo este aparato del poder, sus procesos de autodestrucción indican que ya están seniles, que ya están en descomposición, que su tiempo ha pasado y que ahora llega el tiempo de la revolución, el tiempo de la democracia verdadera, que es la democracia directa, el tiempo de la economía popular, el tiempo de las libertades individuales y del tiempo del sujeto renovado a partir de las nociones de virtud cívica y virtud personal. Pues esto es todo. Hasta la próxima.